Muy buenos días, El Salvador, qué bendición, nuevamente alegría volvernos a reencontrar esta mañana para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Esta mañana el licenciado Rafael Goches, destacado economista y colaborador de varios rotativos que usted tiene el agrado, el gusto de disfrutar su análisis, va a estar con nosotros. Aguántenme un ratito, como ya lo habíamos dicho en las diferentes redes sociales. Estaremos haciendo un análisis de cara a los comicios electorales del próximo año, las presidenciales. Presupuesto 2019, nuevamente para variar, año con año, dicen que está desbalanceado. Lo decía Arena, lo dice el Frente, y al final pareciera que es una ruleta rusa donde no vamos a salir de este tema. Unos empiezan a abordar ya de una probable reforma después de las elecciones nuevamente al sistema de pensiones, porque el ITFA nuevamente pone la alarma, el grito en el aire diciendo que ya no hay plata para más. Hablaremos de la nueva elección del fiscal general de República hasta este momento, porque ya inició el procedimiento y que en algún momento podría estar íntimamente ligada a la elección de magistrados, donde otros dicen que no se va a elegir, sino que hasta después de las elecciones del próximo año. Aguánteme un ratito, saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aida a la presidencia. Todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, en Salvador nos frotamos las manos, le damos la bienvenida a nuestro invitado, un amigo de casa, el licenciado Rafael Goches, destacado economista y colaborador de varios rotativos. Licenciado, como encantado. siempre, es un placer tenerlo en su casa. No, encantado, Sergio, muy amable. Gracias a usted. Lic, hablemos, presupuesto 2019, ya se presenta, como dice la Constitución de la República, el proyecto por medio de la cartera de Estado correspondiente, que le lleva las finanzas públicas, el erario público, a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su opinión? Porque surge nuevamente, señalamiento de que no tiene financiamiento. Por favor. Bueno, la verdad es que el presupuesto 2019 tiene un incremento importante, alrededor del 22% con respecto al anterior, llega a los 6.700 millones de dólares. Eso es un incremento sustantivo, pero también es porque se refleja ahí un pago del eurobono que es para diciembre del próximo año de 800 millones de dólares, pero que lógicamente el presupuesto aquí en El Salvador lamentablemente sirve para apagar incendios, y ahí vemos cómo estamos nosotros realmente bastante deficitarios en términos de la inversión social o de atender las demandas sociales. En este sentido, el presupuesto 2019 tiene un importante porcentaje que va para el pago de la deuda, pero también tiene cerca de 1.000 millones de dólares para la inversión. La cuestión es que el próximo gobierno, dado de que tenemos la deuda ya supera el 70%, y el déficit fiscal va a andar el próximo año alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto, lo que significa, en otras palabras, es que el próximo gobierno, difícilmente los candidatos que andan ahorita prometiendo muchas cosas, el cielo y la tierra, es poco lo que van a poder cumplir con un instrumento como tienen el presupuesto. Entonces, el ministro de Hacienda tiene una enorme tarea ahorita, por cuanto la aprobación del presupuesto se da en un contexto político electoral bastante difícil. Tenemos lo de la sala, viene lo del fiscal, las elecciones. Bueno, dicho sea de paso,
las elecciones están en el presupuesto 2019. O sea, no tiene asignación importante en el 2018. O sea que también tendrían que arreglar eso para poder salir adelante con las elecciones. En resumen, pareciera ser de que las disposiciones que están en la Ley de Responsabilidad Fiscal y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que por estas alturas aquí anda de misión en el país, Sergio, lógicamente la observación que han venido haciendo es hacer el ajuste o hacer una reforma fiscal, y lamentablemente los niveles políticos no logran un acuerdo fiscal y estamos año con año con la misma historia, apagando incendios, viendo cómo se pagan las cuentas, pero la población en definitiva no está recibiendo los servicios públicos por los cuales pagamos los impuestos. Ahora, aquí no solamente se está determinando el funcionamiento de lo último que podría resultar este gobierno en el final de su quinquenio, sino que este presupuesto 2019 y el proyecto que pretende ser aprobado al interior de la Asamblea Legislativa y discutido en la comisión correspondiente, va a ser el que va a recibir el próximo presidente de la República electo en las urnas por parte de los salvadoreños. Es decir, el espacio de maniobra que va a tener el próximo mandatario en este país se está determinando hoy por hoy, y quiere decir que los partidos políticos que representan a sus candidatos tendrán que verificar más que un tema electoral, un tema de nación, pero en la práctica no resulta ser así. No resulta ser así, y que realmente, bueno, en física se llama entropía, que es que el sistema se destruye a sí mismo. En ese sentido, todas las decisiones que están tomando, como es lo de la sala, como es posiblemente el atraso o la misma historia con el fiscal, o la unión de todo eso en un marco de elecciones, más el presupuesto, lógicamente lo que va a reflejarse es en un desencanto mayor de los contribuyentes, de los ciudadanos. Por eso es que no es extraño que usted siente este ambiente electoral bastante, no despierta mucha inquietud, mucho interés, y las propuestas realmente no salen a la luz. Yo no sé usted, Sergio, aquí su equipo si tiene a la mano, pero yo hasta la fecha no he tenido la oportunidad y desconozco dónde puedo tener acceso a un plan de gobierno. O sea, lo que hay son comerciales, cuñas, pero yo nunca he visto el plan de gobierno. Pero el plan que permita a uno leerlo y decir cuáles son las prioridades, cómo lo van a hacer, cuánto cuesta, de dónde lo van a financiar. Es que el plan de gobierno dicen que es como la ciguanaba y el cipitillo. Todo el mundo habla de él, pero nunca nadie los ha visto. Correcto, pero realmente eso lo que indica, Sergio, es que efectivamente este proceso electoral es más emotivo que racional. En ese sentido, pues la población está bastante, yo diría, apática en términos de que no ve respuesta, y cuando tiene información como la que programas como el de usted transmite, en términos de decir, mire, el presupuesto donde están los recursos, realmente no va a haber mayor maniobra. Mayor maniobra quiere decir que no van a haber recursos disponibles para atender las necesidades de la población. Si esa es la realidad, entonces dicen, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, es un tema, el presupuesto es un tema sumamente delicado, y nosotros realmente, dadas las condiciones del país, lo que debería estarse discutiendo aquí es un presupuesto multianual, en términos de que no esté usted año con año estableciendo. Le voy a dar un dato: de aquí al 2024, si no estoy equivocado, El Salvador tiene que pagar $2.400 millones en deuda. Tiene que pagar 800 el próximo año, y creo que en el 2023 paga otro monto igual. Solo ahí son 1.600, más 800 distribuidos en estos años. Eso significa que muchos de los impuestos que nosotros pagamos se van a ir para el pago de la deuda. Entonces es una situación bastante difícil, pero hay que hablarle a los ciudadanos y explicarles para que tampoco sean sorprendidos
con planteamientos demagógicos que realmente son difíciles de llevar a la práctica. Ahora, vemos nosotros a los candidatos políticos en su mayoría hablando como que es una carta interminable al niño Dios y que nos empiezan a decir nuevamente con mucho populismo, yo voy a hacer esto, lo otro, pero no nos dicen de dónde van a sacar la plata. Más aún, usted mismo lo está planteando, si nosotros habláramos acerca del Producto Interno Bruto y de la deuda que tenemos alrededor, si me equivoco me corrige, por cada dólar El Salvador ya debe alrededor como de 75 centavos de lo que nosotros obtenemos. La pregunta es, ¿de dónde van a llevar a cabo entonces las obras que están diciendo? ¿Quiere decir que a preguntas de su servidor van a aumentar los impuestos? No, nosotros no vamos, y es lo primero que hacen. Y la otra situación es, van a seguir haciendo préstamos internacionales para meternos en una espiral de cada vez irnos endeudando más. No, tampoco, porque ir gobernando a pura tarjeta de crédito, como lo podríamos hacer en cada uno de nuestros hogares, para que el pueblo me pueda entender, es bien chiche, pero generar las condiciones para crecimiento, ahí estamos hablando de un verdadero líder. Le pongo el ejemplo así, para darme a entender mejor. Los salvadoreños y las salvadoreñas les gustan mucho las telenovelas, pero en las telenovelas la pareja va ahí, los enamorados. ¿Cuándo termina la novela? Cuando se casan y viven felices. Sí, lo demás ya nos los enseñan. Ya, del matrimonio en adelante, listo, ya no aparece, ¿verdad? Claro. Entonces, es lo mismo en las elecciones. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de junio? Que cuando toma posesión. Ahí es donde realmente la población se entusiasma en términos del día de las elecciones. Pero realmente la reflexión que se hace alrededor de las propuestas es justamente para ver qué capacidad hay a partir del 1 de junio en adelante. Entonces es bastante difícil. Para mí otro ejemplo que refleja, digamos, la población no le cree a los gobernantes, son las caravanas. ¿Cómo es que en medio de una elección presidencial que dicen que es determinante para el país, nosotros tenemos que miles de salvadoreños están emigrando, no en forma tradicional, que ya salen cerca de 350 salvadoreños diariamente, que sino en forma colectiva y visible? ¿Qué quiere decir esto? Que no le creen en ninguno de los proyectos políticos, ni en ningún candidato también, porque están abandonando su lugar de origen. ¿Por qué están abandonando su país? Según los investigadores que están acompañando ahí a la caravana, son por inseguridad, por falta de trabajo o por ambas. ¿Qué quiere decir? Que no ven futuro en El Salvador. Ok, abordemos ese tema. Nosotros le damos seguimiento particularmente a todas las publicaciones que usted hace en un rotativo, particularmente en la prensa gráfica, y usted publicó en su momento, 3 de noviembre del 2018, Rafael Ernesto Goches, caravanas igual desesperación. Emigrar es un derecho, todas las personas tienen el derecho de salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país. Lo que no existe es el derecho a entrar en otro país. Los estados tienen la prerrogativa soberana de determinar los criterios para la admisión y expulsión de los no nacionales. Más adelante, en este marco, es conveniente informar a los inmigrantes sobre las políticas que aplican los países en la ruta, es decir, llámese Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos. Sigue adelante, el éxodo del norte de Centroamérica es un fenómeno complejo que tiene varias décadas y múltiples causas. La novedad es huir en masa, lo cual llama la atención porque al parecer emigrar en olas reduce los riesgos en el trayecto de Estados Unidos y todo lo que lleva. Más adelante, una cosa es cierta, la emigración irregular revela las precarias condiciones de vida en suelo salvadoreño y las crecientes dificultades que tienen los indocumentados para tener asilo o permiso para quedarse en Estados Unidos. Perfecto. He tratado de extraer lo más importante porque es sumamente amplio. Aquí hay dos cosas que es importante. El país de origen queda desastrosamente mal. Aquí aplauden y dicen no los podemos limitar, pero los gobiernos de turno, por la corrupción, por la impunidad,
por falta de políticas públicas que articulen propuestas para seducir ya sea Guatemala, Honduras y El Salvador, quedan desastrosamente mal. Por ahí quiero arrancar, su opinión. Sí, claro, es que las caravanas lo que está reflejando o poniendo al descubierto son las condiciones precarias de vida de las poblaciones de Guatemala, de Honduras, El Salvador. Ahora, la decisión de emigrar en esas condiciones realmente es un drama humano, porque, vaya, usted es abogado, Sergio, y yo he tenido una reflexión, porque existe la Convención Internacional del Niño, y yo realmente a todos los menores de 18 años, yo no sé por qué los estados no los protegen y permiten que hagan una travesía de alto riesgo, ¿ya? Porque ahí no importa que va con el papá o la mamá, si la vida del niño está en peligro, ¿ya?, entra la función del Estado para la protección. Ese es un tema. El otro tema, en términos de usted, si entra sin visa a Estados Unidos, ese es una falta de carácter civil, no criminal. Si usted vuelve a intentarlo, entonces sí es delito. Pero, de acuerdo a la ley norteamericana, usted tiene ciertos derechos, pero también, en el caso de Estados Unidos, también tiene sus normas en términos de que lo deporta y lo puede sancionar. En ese sentido, ahorita existe la interrogante, porque ya llegaron los primeros allá alrededor de Tijuana, ya están llegando de las primeras caravanas, todavía no se sabe qué va a suceder en términos de qué va a pasar en el momento de la entrada a Estados Unidos. Si van a ir a centros de atención donde van a hacer un procedimiento de acuerdo a la ley, y seguramente la mayoría de ellos va a ser deportados. Entonces, para México también, que hasta el momento, y valga la pena destacarlo, ha sido solidario con las caravanas, no solo en términos del gobierno federal, sino de los gobiernos locales y de la población mexicana. Yo creo que si no hubiera sido por ese aporte, francamente, muchos de los migrantes que iban en la caravana, porque son más de 4,000 kilómetros, yo creo que ni a la mitad hubieran llegado si no hubiera sido por la solidaridad del pueblo mexicano. Pero realmente para México también es una dificultad, porque ellos no están viendo, el canciller lo decía de México, esto es un problema humanitario en términos de que ellos no están viendo estas caravanas y estos 5,000 personas. Ellos están viendo todo el antecedente y todo lo que viene. En ese sentido, y hay una coincidencia que yo creo que es bien importante para los salvadoreños y para sus dirigentes, es que miren, si quieren frenar las caravanas, si quieren frenar la inmigración masiva, tienen que crear las condiciones de vida en el lugar de origen. Entonces, eso sí va a representar un cambio en términos de las relaciones internacionales, por cuanto El Salvador, 5,000 millones de dólares entran anualmente en concepto de remesas. Es decir, la estabilidad macroeconómica del país depende de las remesas. Pero en un futuro esto no va a poder ir creciendo de la misma manera. O sea, las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como de México, van a cambiar. Y lo que va a resultar es que va a ser cada día más difícil emigrar. ¿Eso qué quiere decir? Que las remesas van a dejar de crecer. Y el país tiene que empezar a entender que tiene que resolver los problemas que por décadas no ha entrado a resolver. ¿Realmente cree que se puede hacer efectiva las amenazas de la administración Trump con relación al país El Salvador, Guatemala y Honduras, porque no quisieron parar estas oleadas sucesivas de migración? No, mire, yo creo que efectivamente lo que
pareciera que va a prevalecer en Estados Unidos, porque también con estas elecciones cambió la correlación en términos del gobierno. Sí. O sea, ya el Congreso entra a una parte de los demócratas y eso va a haber otra pauta. ¿Va a haber polarización en el ente bicameral? Sí, bueno, lamentablemente las elecciones lo que muestran es una gran polarización en Estados Unidos, pero con respecto a su pregunta específica, yo creo que, bueno, Estados Unidos, que tiene equipos muy competentes en términos de su gestión pública y de su política exterior, lógicamente que están claros de que el problema de la migración se debe resolver generando oportunidades en el lugar de origen de los emigrantes. Por lo tanto, creería yo, con proyectos muy significativos que están teniendo los Estados Unidos para el Triángulo Norte, si hace un recorte de esos proyectos, no van a mejorar las condiciones de vida en El Salvador, que si no, se van a empeorar las condiciones de vida. ¿Qué quiere decir? Que van a haber más emigraciones hacia ellos. Yo creo que en ese sentido lo que pueda pasar es que van a haber ciertos condicionamientos de la cooperación de Estados Unidos para que estos países inviertan socialmente para evitar que los salvadoreños emigren hacia Estados Unidos. Tengo una pregunta sobre eso, pero me están pidiendo pausa. Aguántame un ratito, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Licenciado Goches, estamos hablando de las caravanas. Yo tengo una pregunta sobre eso. Porque en política nada es casualidad. Hay que ser honrado, las caravanas son año tras año, pero en una forma muy mínima y no como lo han exponenciado actualmente. Para eso se requiere un nivel de convocatoria tremendo, recursos, y muchos lo están articulando a que esto estaba íntimamente ligado con dos eventos políticos. La primera es, que me lo han dicho acá, Sergio, ¿has escuchado el conflicto de Nicaragua últimamente? No, se apagó, le bajaron volumen. Segundo, ¿qué elección venía? Venía la elección de Donald Trump, le convenía a él por el patriotismo venir, por el liderazgo, decir voy a sacar al ejército para detener a esta caravana. ¿Usted lo relaciona con eventos electorales y políticos también, licenciado, o lo descarta? No tengo elementos para descartarlo ni aceptarlo. Yo lo que veo es que el drama humano en términos de los altos riesgos que
individualmente toman los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños a emigrar junto con su familia y viendo las precarias condiciones en la travesía por México. Yo le decía recientemente en el bloque anterior de que gracias a la solidaridad del pueblo y de los gobiernos locales de México, esta caravana ha podido transitar esos miles de kilómetros en suelo azteca. Realmente no veo yo allí primero que si les han pagado no se refleja en términos de la precariedad y las condiciones de esta población en su trayectoria. O sea, la entrada de la caravana en la Ciudad de México, cuando se van al estadio a instalar, usted ve las condiciones allí que realmente quienes llegaron a apoyarlos allí fue organizaciones no gubernamentales y gobiernos federales y municipales de México a proveer de insumos, porque realmente llegaron en condiciones de todos los pies ampollados, deplorables, con enfermedades respiratorias, en fin. Yo creo de que es un fenómeno un poco más complejo y hay más raíces, o sea, porque es una expresión de una voluntad de la población que está poniendo en riesgo su vida en una travesía que realmente no saben ni ellos mismos cómo va a terminar, porque no saben realmente cómo va a terminar. Entonces yo no creería, además los cálculos, si no ha llegado, la mayoría está todavía a más de 1000 kilómetros de distancia de la frontera, y ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, y el aspecto geopolítico en el caso salvadoreño, con las disculpas pues de los gobernantes o los dirigentes, pero no están en capacidad para jugar grandes ligas. O sea, el aspecto de la geopolítica, yo creo que El Salvador ni siquiera puede resolver sus problemas internos, mucho menos va a entrar a una competencia tan intensa y tan difícil como es la geopolítica. Ok, yendo un poco de la caravana presidencial, de la caravana de migrantes hacia la presidencia de la República, algo que se ha en algún momento cuestionado es que el presidente Salvador Sánchez Serén, desde Cuba y posteriormente desde China Popular, determinó y arremetió contra Estados Unidos nuevamente en que ellos tenían su derecho y que no lo podían parar. Licenciado, ¿cómo viene esto a calar o a sumar bajo diferentes acciones cuando en el pasado Estados Unidos impuso su posición, valga la redundancia, sobre el tema de las relaciones con China Popular y romper rápido y furioso, al mejor estilo de Hollywood, con Taiwán? Con Taiwán teníamos hasta ese momento un tratado de libre comercio, teníamos donaciones periódicas, venían 6 helicópteros, si usted recordará, para la Fuerza Armada, al cual habían sido aprobados ya el traslado, la erogación de estos. Venía adicionalmente una gran cantidad de ayuda que viene año con año. Teníamos a estudiantes en Taiwán bajo el intercambio y la ayuda de becas que se estaba fortaleciendo, y muchos empezaron a preguntar por qué está renunciando en esta forma inconsulta para los empresarios en este país que están aprovechando el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Taiwán salió al paso diciendo: es inconcebible que nos estén pidiendo dinero para la campaña electoral, el FMLN. Nosotros rompimos relaciones hace 30 días, que de hecho no había una embajada acá, lo estaban viendo desde Panamá, donde está la embajada de China continental. ¿Cómo cala esto en Estados Unidos y que inmediatamente, luego de muchos años de no llamar a el embajador a consulta de estos países, que si ese mensaje no lo terminan de entender, es porque simple y sencillamente no han captado y leído entre líneas? Van a cambiar a la embajadora, viene un ex halcón de la CIA, y muchos dicen: señores, esto es fácil, se acabó la zanahoria, hoy viene el garrote. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que el tablero de Estados Unidos de su política exterior nosotros no lo logramos visualizar. Si usted ve, está la parte de la guerra comercial con China, tiene la parte con Europa, está viendo la parte de Rusia, está el Medio Oriente, está el problema
de Israel, el problema de Irak, Irán, en fin, el tablero de Estados Unidos nosotros realmente no lo logramos percibir. La mala experiencia que nosotros tenemos como país es el alto costo económico y humano al meterse en un enfrentamiento de geopolítica. Nosotros en la década de los 80, con la Guerra Fría, en la relación Estados Unidos y la Unión Soviética, claro, el alto costo que tuvimos, realmente la población no lo quiere volver a tener. Yo en ese sentido es que hago la reflexión en términos de que introducir a jugarse geopolítica en momentos en los cuales está la guerra comercial entre dos potencias como es Estados Unidos y China popular, realmente nosotros no tenemos la capacidad. Cuando dicen van equipos de negociación, yo quisiera ver esos equipos de negociación, porque yo no dudo de que China está viendo a 50, 100 años plazo. Ellos están viendo y ellos saben lo que quieren. Nosotros lo que tenemos aquí son anuncios comerciales promocionando zonas económicas especiales sin tener ningún proyecto de factibilidad económica en ellos. Es realmente un aspecto mediático, ¿ya?, donde la población realmente no desconoce lo que está en juego. O sea, el sector empresarial, por ejemplo, se pronuncia es en términos de la poca transparencia que se da en las relaciones. Y lógicamente que Taiwán, usted estaba entrando con 0 aranceles y desconoce qué es lo que se ha firmado con China continental, usted lógicamente es natural la reacción, porque ¿qué es lo que estábamos exportando? Estábamos exportando azúcar y café principalmente. Entonces, ¿cuál es la negociación para hacerlo con China continental? Y otros dicen, miren, ¿y por qué vamos? Porque con Taiwán nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tratado de libre comercio? O en otras palabras, se puede seguir con unas relaciones comerciales sin necesidad de romperlas. Entonces, ahí vienen una serie de inquietudes. Yo le vuelvo a insistir, Sergio, de que nosotros como país no tenemos la capacidad para jugar en esas ligas, meternos a geopolítica en condiciones en las cuales, ya vimos lo del presupuesto, no podemos nombrar sala, viene lo del fiscal, vienen las elecciones, no tenemos presupuesto, estamos endeudados, necesitamos inversiones, el riesgo país está aumentando y de remate nosotros vamos a venir a complicarnos en términos de geopolítica, es donde realmente las piezas no alcanzan a tener coherencia y de ahí vienen muchas inquietudes y muchos cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión. Sí. Licenciado, amigos televidentes, quiero compartir el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana como punto de partida de varios tópicos que ya abordamos y que vamos a seguir profundizando. Producción, acompáñeme, arrancamos, dice así. Entrevistan a 33 aspirantes a fiscal general de la República en un lapso de 5 días. Muchos dicen que solamente es para llenar requisito. La subcomisión de diputados encargada de estudiar los perfiles de los candidatos, cada entrevista durará 45 minutos. Decretan orden de detención en contra del expresidente Funes por caso corruptela, una raya más al tigre de todo lo que tiene, de lo que le ha venido y de lo que le va a venir a este señor Funes. El Salvador urge un acuerdo fiscal para sanear sus finanzas. Expertos de distintas entidades coinciden en que la situación de las finanzas públicas está en un momento de mucho riesgo. No actuar implicaría el aumento de la pobreza en el país. Salume exige a la Asamblea Legislativa eliminar seguro en los órganos del Estado. El secretario general, señores, de Democracia Salvadoreña, Fito Salume, le ha exigido a la Asamblea, a los diputados, que determinen de una vez por todas que el seguro ya sea del pasado despilfarrando
el dinero de todos los salvadoreños. Partidos recibieron 13 millones de dólares en el 2017. La cifra incluye dinero público y privado. Organización señala que aún faltan controles de fiscalización en instituciones que para muchos, además del ridículo, no sé qué otra cosa más podrían hacer. Ejemplo, Corte de Cuentas de la República. Embargan propiedades a exfiscal Luis Martínez, que se abrazaba para recibir sobrecitos para muchos. Fueron embargadas 2 propiedades de un total de 6 que presuntamente fueron compradas con dinero de Fiscalía General de la República extraído de forma ilegal y de otras prerrogativas recibidas por el fiscal, vendiendo impunidad. Luego de 121 días de atraso, comisión obvió discutir sobre caso Corte Suprema de Justicia. Ministra de Salud justificó petición de presupuesto. La funcionaria dijo que busca cubrir las necesidades de hospitales públicos. Expertos de Funde, ICEFI y FUSADES critican el presupuesto de la nación. Afirman que el proyecto no incluye una nueva estimación de gastos e ingresos. Licenciado, voy con usted. Bueno, ya vemos que el presupuesto nuevamente, como lo decíamos, está siendo cuestionado. Pero quiero ir a la elección o no elección de la Sala de lo Constitucional. Abiertamente muchas personas han dicho: esta es nuestra cuota, esta es nuestra presentación, como aquel mañoso que se sube a plena luz del día a robar un bus y que ya no se esconde. Hay diputados que tienen juicios de enriquecimiento ilícito, que están siendo investigados y que son parte de una comisión. ¿No cree usted que por ética estos diputados se deberían de exonerar, de conocer por lo menos, no que estén renunciando al cargo ellos mismos, sino que no ser parte de los que van a elegir en la comisión a los que los van a investigar a ellos mismos, licenciado? Bueno, efectivamente el mensaje que están lanzando la Asamblea Legislativa y sus diputados en la no elección, ya van más de 4 meses, ¿verdad, Sergio? Yo le diría 8, licenciado, porque fueron 4 meses antes de que terminara la anterior sala que les dieron todos los requisitos para elegir, más 4 de ahora, son 8, es inaceptable. O sea que la hipótesis de que es deliberado toma fuerza, en sentido de que la situación es bastante difícil en términos de que vamos a una elección presidencial donde, si bien es cierto de que el Tribunal Supremo Electoral es el juez, pero es como estar arbitrando un juego de fútbol sin las 2 líneas, o sea, sin la línea de la sala y sin el otro juez de línea que es la fiscalía. O sea, porque si no nombran tampoco al fiscal, ¿cómo es que van a dar las elecciones? Y yo me recuerdo que en la última elección presidencial, cuando se solicitó abrir las urnas, la sala fue la que determinó que no procedía. Entonces, ¿cómo es posible ir a la elección en esas condiciones? A mí lo que me llama la atención, Sergio, es la impotencia o la apatía de los candidatos presidenciales. ¿Cómo es que ellos no influyen en sus partidos políticos para lograr un acuerdo? ¿Y cómo es que aceptan ir a elecciones en esas condiciones si las garantías que establece la ley no la van a tener? Entonces, por otra parte, yo creo que, no sé si fue el padre Tojeida que interpuso un recurso en términos de denunciar a los 84 diputados por incumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, yo creo de que este ambiente explica también la apatía de la población. ¿Cómo es que van a invitar a las elecciones si los partidos políticos no están cumpliendo con las obligaciones a través de la Asamblea Legislativa y las negociaciones que se dan para el nombramiento de la sala, y dejan desprotegidos los derechos constitucionales de la ciudadanía y le están pidiendo a la ciudadanía que vaya a votar? Me parece una contradicción
enorme. Yo creería de que se han tardado mucho, o al menos yo desconozco si organizaciones de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o juristas están interponiendo recursos a instancias internacionales, porque realmente es realmente una falta bastante grave para la ciudadanía, porque están rompiendo el marco constitucional. O sea, ahí están dejando de funcionar un órgano del gobierno, ya que no hay sala plena ni tampoco sala de lo constitucional. Entonces, realmente es una crisis bastante grave. Ojalá que los salvadoreños reaccionaran y hicieran sentir ese descontento a los institutos políticos. Menciono los candidatos porque ellos andan en plena campaña en todo el territorio nacional, pero no abordan esta temática. Entonces, como que estuvieran hablando de otro país, y la población tampoco le está cuestionando a ellos que interpongan sus buenos oficios con los partidos políticos que los han propuesto. Entonces, de nuevo, creo que se vuelve a generar un ambiente nada favorable para la clase política, y esto da lugar también a que se eleve el tono demagógico en estas elecciones presidenciales. En la elección del fiscal general de la República están personas altamente cuestionadas también, que podrían estar siendo investigadas y son parte de la comisión para elegir a un fiscal. Ahora, ha llamado la atención, son 33 personas que han llegado a inscribirse para ser parte de esta elección. Ha llamado muchísimo la atención por cuanto hay personas que siguen con una vinculación tanto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como del fiscal, que bajo la línea jurisprudencial de la sala, yo no sé qué parte no entienden, ya fueron retirados en su momento por tener vinculación a partidos políticos, estaban en otras instituciones, con medio de resolución fueron retirados y ahora van nuevamente por un segundo chance. Otras que no cumplen los requisitos y otras simple y sencillamente, licenciado, que se andan ofreciendo para todos los cargos. Ahí ve gente usted que de pronto es fiscal general, ahí voy, corte de cuenta, ahí voy, ¿quién va a traer a los niños? Yo voy, ¿quién va a ir a hacer limpieza a la casa? Yo voy. Es decir, se andan ofreciendo, yo no sé si pena ajena me da o de pronto amor propio que no se tienen ellos mismos, pero por ética, si es que la conocen, deberían de retirarse, licenciado. Pero figúrese ¿qué condiciones favorecen para que eso suceda? Es lo que está pasando. Yo estoy seguro que si la Asamblea Legislativa hubiera electo a la Sala de lo Constitucional y al magistrado de la Sala de lo Civil, cuando fue el 15 de julio, creo que era la fecha establecida, y hubieran hecho con criterios, yo desconozco y no tengo conocimiento en este campo jurídico legal, pero yo estoy seguro que lo que usted menciona no se hubiera dado si la elección de la sala de lo constitucional y de lo civil se hubiera realizado con criterios en las fechas establecidas. ¿Qué quiero decir? Es que todo esto se va generando deliberadamente y uno llega a decir, bueno, y todas estas entrevistas y todas estas calificaciones, ¿de qué sirven? Al final de cuentas, ¿cuáles son los criterios que prevalecen? Entonces, toda la crítica, digamos, de la sociedad civil que dice, mire, aquí hay un reparto de cuotas partidarias, toma cada vez mayor vigencia, y eso lo que hace es un detrimento de la clase política ante la ciudadanía. Entonces yo creo que, y si a eso le agregamos el panorama económico fiscal que hacíamos referencia al inicio de este programa, lógicamente que explica que todos estos que se van en la caravana se van porque han dejado de creer en el país. Ante estas condiciones, ¿qué esperanzas y qué futuro le dan a nuestros hijos? Dicen los que van en la caravana. Entonces están tomando decisiones de decir, aunque yo voy a hacer una travesía sumamente arriesgada, más vale la pena que quedarme en mi país de origen. Entonces realmente como salvadoreños estamos viviendo una situación bastante difícil y los gobernantes y los candidatos están dejando mucho que desear. Ahora,
Hay un nuevo caso que quiero evaluarlo porque se le imputa una nueva orden de detención, una raya más al tigre del mosaico de delitos penales de los cuales se le están imputando al expresidente Funes. Ya en el caso de la corruptela, denominado como tal, se ha establecido de que él le pagaba mensualmente de dinero de casa presidencial al exfiscal Luis Martínez. No solamente porque hay elementos o órganos de prueba que inequívocamente lo plasman como tal. Adicionalmente hay criteriados que establecen que así es, pero el mismo señor Luis Martínez llegó hace 2 años a el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y declaró bajo juramento en acta que él recibía dinero para justificar de casa presidencial entre 15,000 y 20,000 dólares. Se ha establecido que él vendía impunidad, guardaba los casos, cobraba dinero. Al señor Luis Martínez ya se le aplicó la ley de extinción de dominio, se le han quitado 4 propiedades cuando él prácticamente antes de llegar a la fiscalía estaba en bancarrota y resolvió su situación financiera en menos de 3 meses. Una de las personas de las cuales estuvo muy cerca y que tiene orden de detención es el ex secretario privado de la presidencia de Paco Flores, Aldo Parducci, que le dio una fuerte cantidad de dinero para sanear deudas del banco. Su opinión con relación a esto, porque es parte del entramado de corrupción que ha estado viviendo y que vive en nuestro país. Sí, es que realmente el aspecto de corrupción es lo que más molesta a la población, quienes día a día se esfuerzan, pagan sus impuestos, no reciben los servicios públicos de calidad, y en ese sentido la corrupción es uno de los 2 temas que más ha influenciado las votaciones en los países latinoamericanos de cambios radicales en los gobiernos. Caso de México, la bandera es que lucha contra la corrupción y el crimen. López Obrador. Caso Brasil, de signo contrario, lucha contra la corrupción y el crimen. Y Bolsonaro logra la presidencia de la República. En ese sentido, la población se expresa con un enorme malestar y acepta. No son foráneos, porque ni Bolsonaro ni López Obrador eran extraños, pero sí eran personas en términos de que no pertenecían a los partidos convencionales. Logran captar la atención de la población porque ofrecen aplacar el crimen y la corrupción y logran esos éxitos electorales. Y ya van a tomar posesión López Obrador en el 1 de diciembre y en enero Bolsonaro. Es decir, no importan el signo ideológico, porque Bolsonaro es del signo contrario que López Obrador. Entonces, nosotros como salvadoreños debemos entender que estos fenómenos, lo que está expresando la población es un rechazo al poder establecido, a los poderes convencionales que no luchan contra la corrupción y el crimen, y por lo tanto la población está cansada, castiga a estos partidos y cambia el entramado político y entran a una nueva fase bastante incierta, por cierto, y El Salvador está en riesgo, digamos, de que un fenómeno de esta naturaleza suceda en el país. Ahora, este tema es cíclico ciertamente, y es el descontento, el repudio popular y la indignación de las masas en contra de los políticos tradicionales que están dirigiendo estos países y que están inmiscuidos en temas de corrupción e impunidad. Pero yendo un poco más allá con relación a una elección del próximo año en nuestro país, ciertamente vemos nosotros las encuestas, vemos, porque es un instrumento de medición científico, vemos nosotros ciertamente la posibilidad concreta que tienen algunas personas de poder articular propuestas. El tema es que muchos se preguntan, ¿y estas propuestas cómo las van a llevar a feliz término? Es decir,
no nos dicen de dónde van a sacar la plata, solo son palabras románticas, solo son cuenteos hacia la novia, carta interminable al niño Dios, y volvemos en una dinámica donde decir la verdad no es tan rentable popularmente hablando. Sí, bueno, más que una encuesta, si usted me permite, yo le puedo hacer referencia a una proyección estadística que es diferente. Hagamos un supuesto, Sergio, viendo el comportamiento estadístico, que aquí van a votar 3 millones de personas. ¿Qué parece una cifra razonable? 3 millones. Si van a votar 3 millones de personas, que legalmente lo pueden hacer. Sí, en la segunda vuelta del 2014, un poquito más de 3 millones votaron. O sea, alrededor de que voten un 60%, pero para números redondos y facilitar la proyección aquí a su teleaudiencia, digamos 3 millones de votantes. De esos 3 millones de votantes, veamos, FMLN, Arena, PDC, PCN, Democracia Salvadoreña y Vamos, en su conjunto logran entre 1.7 y 1.9 millones de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay definición en primera vuelta. ¿Por qué? Porque lo que resta sería 1.3 o 1.1, no logra la mayoría. Esa es una proyección estadística, no es una encuesta. ¿Qué quiere decir eso? De que de haber segunda vuelta, aquí sería, así como en la lucha libre, máscara contra cabellera. Allí cambiaría todo el panorama, porque aquí están haciendo cuentas alegres muchos, ¿verdad? Pero en términos del voto y viendo el comportamiento electoral en los próximos años, como proyección estadística de 3 millones de votantes, no daría los números para una definición en primera vuelta, así como están los números hoy por hoy. ¿No se resuelve en primera vuelta esto? Le hice el cálculo. O sea, 1.7 a 1.9 millones de sacar 6 partidos y dejando, digamos, a gana con Bukele, lo máximo que podrían obtener sería entre 1.1 a 1.3 millones que no le dan para ganar en primera vuelta. Ahora, si hay más de 3 millones de votantes, cosa que es bastante difícil por el contexto que hemos mencionado alrededor de su entrevista, donde las condiciones nos motivan al electorado a ir a emitir el voto. Si sube de 3 millones los votantes, sí podría definirse en primera vuelta. Pero hoy por hoy no dan los números para que vayan más de 3 millones de habitantes y por lo tanto no se estaría definiendo en primera vuelta. Perfecto. Ahora, ¿cómo cala en alguna medida la situación del gobierno, que pareciera que en el caso puntualmente no le está ayudando mucho al candidato del FMLN? Sigue arremetiendo contra Estados Unidos. En el pasado vimos nosotros cuando Medardo González decía: vamos a quitarle las empresas a la gente y se las vamos a dar al salvadoreño. En ningún lado del mundo ha sucedido eso. Lo que sí ha sucedido es que se las han quitado, pero para quedárselas a ellos mismos. Y al final solo suben a la voladora a la gente. Hugo Martínez quiere hacer bien las cosas. De hecho, yo he escuchado a muchos empresarios diciendo: él me genera confianza. El tema es cuando aparece con doña Lorena Peña a la par y con Cifrido Reyes a la par. Y es decir, a muchos terminan asustándolo y el 31 de octubre, Halloween, ya pasó. Pero es decir, lo que pasa es que estamos hablando nosotros que en términos de economía, yo ocupo una frase bien interesante que cuando yo estaba pequeño creía que el animal más rápido en el mundo era el chita o el geopardo. Pero luego me enseñaron a mí en términos de finanzas que el animal más rápido era un dólar asustado. Correcto. Bueno, mire, yo interpreto y considero que el FMLN y su dirigencia son personas inteligentes, son personas con mucha experiencia, con mucha madurez, con mucho conocimiento del país.
Y yo creería de que nosotros como salvadoreños tenemos un espíritu presidencialista y estamos viendo que todo se concentra en la presidencia de la República. Pero yo creería de que no es así. Justamente la Sala de lo Constitucional anterior le comprobó al país, a la sociedad salvadoreña, la importancia del Poder Judicial. Y ahorita estamos viendo la importancia del Poder Legislativo en la elección de la Sala y del fiscal y de las leyes, etc. ¿Qué estoy tratando de decirle? Yo lo que le estoy diciendo es que El Salvador ha dejado de ser una contienda electoral de dos marcas, y eso va a obligar a una nueva correlación de fuerzas, a una nueva negociación en términos políticos en el país, y eso se está expresando en términos electorales. Cuando yo le digo de que no va a haber definición en la primera vuelta y hago esa proyección estadística, lo que significa es que para entrar a segunda vuelta van a haber unas nuevas negociaciones, y eso explicaría también la tardanza que está sucediendo en el nombramiento de la misma sala y muy probable en lo del fiscal, en términos de que están viendo la composición para la correlación de fuerzas, porque un gobierno, el próximo gobierno, no va a poder ejercer y llevar a cabo su programa si no hace una negociación con la Asamblea Legislativa. En resumen, nosotros estamos ante una nueva realidad política en El Salvador, con nuevos actores, con peso y contrapesos, que hoy por hoy todavía no logramos descifrar, pero que toda este dolor que está teniendo la sociedad salvadoreña es fruto de esa nueva correlación. Es decir, si antes estaba dividido en dos partes, ahorita se ha terciado la correlación de fuerzas en El Salvador, y eso explica que este reacomodo no permite claridad y está dando un nuevo mapa político en El Salvador. Ok, aguántenme un ratito, pausa, volvemos. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Llegamos al final de esta entrevista
Licenciado, como Encantado. siempre, es un placer que nos acompañe en esta que es su casa. Muchas y gracias, la será Sergio. siempre para que usted nos venga a ilustrar sobre diferentes temas. Muchísimas gracias. No, encantado y un gusto estar con usted, Sergio. Próximamente vamos a arrancar en la noche, les guste o no les guste, no sé por qué me vino esa frase, y espero también contar con su presencia. Va a ser un gusto acompañarlo y muchos éxitos en su nueva aventura periodística. Gracias. Aventura sobre ruedas, le dicen. Señores, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comenten el resto del día. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor los bendiga a todos.